La leyenda del Jeepers Creepers es una historia que ha circulado durante años en diversas culturas, generando misterio y fascinación en quienes la escuchan. Se dice que el Jeepers Creepers es una criatura demoníaca que se manifiesta en forma de un ser humanoide con características animales y una sed insaciable de carne humana. A lo largo de los años, esta historia se ha contado de muchas formas diferentes, pero siempre con el mismo elemento perturbador y aterrador. La leyenda del Jeepers Creepers ha sido popularizada en gran medida por la película del mismo nombre, dirigida por Víctor Salva en 2001. En la trama de la película, un grupo de jóvenes se encuentran en medio de la nada cuando son perseguidos por una criatura misteriosa y letal. A medida que la historia se desarrolla, los personajes descubren la verdad detrás de la leyenda del Jeepers Creepers y se dan cuenta de que están en peligro inminente. Aunque la historia del Jeepers Creepers puede parecer solo una leyenda urbana, hay quienes creen firmemente en su existencia. Se dice que esta criatura acecha en las carreteras desoladas y los campos abandonados, esperando a sus próximas víctimas. Algunos testigos afirman haber visto al Jeepers Creepers en la oscuridad de la noche, con sus ojos brillando como lámparas y su aliento cargado de muerte. La leyenda del Jeepers Creepers ha inspirado diferentes teorías sobre el origen de esta criatura. Algunos creen que es un demonio enviado desde el infierno para castigar a los pecadores, mientras que otros piensan que es el resultado de un experimento genético fallido. Sea cual sea la verdad detrás de la leyenda, lo cierto es que el Jeepers Creepers sigue siendo un icono del terror y la intriga en la cultura popular. A lo largo de los años, la historia del Jeepers Creepers ha sido objeto de debate y especulación. Algunos creen que la criatura es simplemente producto de la imaginación humana, mientras que otros sostienen que hay pruebas concretas de su existencia. A pesar de la controversia, la leyenda del Jeepers Creepers sigue siendo una fuente de fascinación y temor para muchas personas en todo el mundo. En conclusión, la leyenda del Jeepers Creepers es un relato que ha perdurado a lo largo del tiempo, generando misterio y terror en quienes la escuchan. A través de diferentes medios, esta historia ha sido transmitida y adaptada a lo largo de los años, manteniendo su esencia perturbadora e inquietante. Ya sea como una simple historia de terror o como una posibilidad real, el Jeepers Creepers sigue cautivando la imaginación de aquellos que se atreven a adentrarse en sus misterios. La leyenda del Teke Teke, introducción. En Japón, existe una leyenda urbana que ha aterrorizado a muchas personas durante años. Se trata de la leyenda del Teke Teke, una historia de horror que ha sido transmitida de generación en generación, causando miedo y escalofríos a quienes la escuchan. En este artículo, exploraremos los detalles de esta inquietante leyenda y analizaremos su impacto en la cultura japonesa. Desarrollo. La leyenda del Teke Teke cuenta la historia de una mujer joven que sufrió un terrible accidente en las vías del tren y perdió la mitad de su cuerpo en el impacto. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por las calles de Japón, buscando venganza contra aquellos que se crucen en su camino. Se dice que la mujer, conocida como Teke Teke, se arrastra rápidamente por las calles con sus brazos, emitiendo un sonido característico que da nombre a la leyenda. Según la leyenda, aquellos que se encuentran con el Teke Teke corren un terrible destino. La mujer fantasmal persigue a sus víctimas, cortándolas por la mitad con una guadaña afilada que lleva en su mano. Se dice que el Teke Teke es imposible de escapar, ya que corre a una velocidad sorprendente y siempre alcanza a sus presas. Aquellos que han logrado sobrevivir al encuentro con este espíritu maligno cuentan que suenan gritos desgarradores y el sonido de metal cortando carne. La leyenda del Teke Teke ha causado pánico en muchos jóvenes japoneses, quienes evitan transitar por calles solitarias durante la noche por temor a encontrarse con el espíritu de la mujer fantasmal. Se dice que el Teke Teke aparece en lugares cercanos a las vías del tren, recordando el lugar de su trágico accidente. Conclusión. La leyenda del Teke Teke es solo una de las muchas historias de horror que han surgido en la cultura japonesa a lo largo de los años. Esta historia, en particular, ha capturado la imaginación de muchas personas y ha sido motivo de numerosas leyendas y relatos populares.
Aunque la existencia del teque-teque es solo una leyenda, su impacto en la cultura japonesa es innegable. Esta historia nos recuerda que el miedo y la superstición están siempre presentes en la mente humana, y que las leyendas urbanas pueden tener un poderoso efecto en la sociedad. Aunque el teque-teque pueda ser solo una invención, su influencia perdura en la cultura japonesa, transmitiéndose de generación en generación como una advertencia sobre los peligros de la noche y los espíritus vengativos. La leyenda del autobús fantasma es una de las historias más populares y aterradoras que se cuentan en muchas culturas alrededor del mundo. Esta leyenda urbana ha sido transmitida de generación en generación, causando escalofríos y temor en quienes la escuchan. En este artículo exploraremos en detalle esta leyenda, sus orígenes, variaciones y el impacto que ha tenido en la cultura popular. Introducción. La leyenda del autobús fantasma narra la historia de un autobús misterioso que recorre las carreteras durante la noche, llevando a pasajeros al más allá. Esta historia ha sido contada de diferentes formas en diferentes lugares, pero siempre con un elemento común. El autobús fantasma solo aparece en momentos de oscuridad y se dice que aquellos que suben a bordo nunca regresan. Orígenes de la leyenda. Aunque la leyenda del autobús fantasma varía en distintas partes del mundo, se cree que sus orígenes se remontan a antiguas supersticiones y miedos sobre la muerte y el más allá. En algunas versiones de la historia, el autobús es conducido por un chofer fantasmal que busca venganza, mientras que en otras se dice que el vehículo es una especie de portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Variaciones de la leyenda. La leyenda del autobús fantasma ha evolucionado con el tiempo y se han creado muchas variaciones de la misma en diferentes países y culturas. En algunas versiones, el autobús aparece como un reflejo de tragedias reales, como accidentes automovilísticos, mientras que en otras se convierte en una metáfora sobre el destino final de todos los seres humanos. Impacto en la cultura popular. Esta leyenda ha sido fuente de inspiración para muchas películas de terror, libros y obras de teatro. El elemento de lo sobrenatural y el misterio que rodea al autobús fantasma han capturado la imaginación de muchas personas y se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular. Incluso se han creado recorridos turísticos basados en la leyenda, donde los valientes pueden experimentar una versión ficticia de la historia. Conclusión. En resumen, la leyenda del autobús fantasma es un relato fascinante que ha perdurado a lo largo del tiempo y ha causado un impacto duradero en la cultura popular. Aunque se trata de una historia inventada, su poder evocador y su capacidad para despertar el miedo y la intriga en quienes la escuchan, la han convertido en un clásico del folclore urbano. Ya sea que creas en lo sobrenatural o no, la leyenda del autobús fantasma sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y entretenimiento para aquellos que se aventuran a escucharla. La leyenda de la niña del taxi es una de las historias más populares y misteriosas que circulan en diferentes partes del mundo. Se trata de un relato que ha sido transmitido de generación en generación, causando intriga y temor en quienes la escuchan. En este artículo, exploraremos los orígenes de esta leyenda, sus variantes y posibles explicaciones. Introducción. La leyenda de la niña del taxi narra la historia de una joven que aborda un taxi en una noche oscura y lluviosa. La niña pide ser llevada a un destino lejano, y durante el trayecto, la conversación con el conductor se vuelve inquietante. Al llegar a su destino, la niña se desvanece o desaparece sin dejar rastro, dejando al taxista con una sensación de profundo miedo y desconcierto. Desarrollo. Esta leyenda urbana tiene múltiples versiones que varían en detalles, pero el esquema general sigue siendo el mismo. En algunas versiones, la niña del taxi es descrita como una figura fantasmagórica vestida de blanco, mientras que en otras es una joven normal, aparentemente inofensiva.
Una de las teorías más comunes sobre la niña del taxi es que se trata de un espíritu errante que busca venganza o redención por algún acto injusto que sufrió en vida. Otra explicación es que la niña del taxi representa el miedo a lo desconocido y a lo sobrenatural, reflejando las ansiedades y preocupaciones más profundas de la sociedad. La leyenda de la niña del taxi ha sido adaptada en películas, series de televisión y obras literarias, lo que ha contribuido a su popularidad y al aura de misterio que la rodea. A pesar de ser considerada una historia ficticia, muchos conductores de taxi han afirmado haber tenido experiencias extrañas y perturbadoras que recuerdan a la leyenda de la niña del taxi. Conclusión. En conclusión, la leyenda de la niña del taxi es un relato fascinante que ha cautivado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. Aunque su veracidad pueda ser cuestionable, su impacto emocional y su capacidad para generar miedo y asombro son innegables. Ya sea interpretada como una metáfora de nuestros temores más profundos o como un mero entretenimiento, la historia de la niña del taxi seguirá intrigando a quienes se atrevan a escucharla. La leyenda entre el cielo y el infierno es una historia que ha sido transmitida a lo largo de generaciones en diversas culturas alrededor del mundo. Esta narrativa atemporal explora el eterno conflicto entre el bien y el mal, representando la lucha entre dos fuerzas opuestas que intentan dominar el universo. Introducción. La leyenda entre el cielo y el infierno es un relato que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En este artículo exploraremos los orígenes de esta historia, así como su significado simbólico y su relevancia en la sociedad actual. Desarrollo. La leyenda entre el cielo y el infierno se remonta a épocas antiguas, cuando las civilizaciones buscaban explicaciones para los misterios del universo. En muchas culturas se creía que existían dos fuerzas primordiales, representadas por entidades divinas opuestas: el cielo, símbolo de la luz, la pureza y la bondad, y el infierno, representación de la oscuridad, la corrupción y la maldad. En esta narrativa, el cielo y el infierno luchan constantemente por el dominio del mundo, utilizando a los seres humanos como peones en su eterna batalla. Algunas versiones de la leyenda sugieren que el equilibrio entre estas dos fuerzas es frágil y que la humanidad juega un papel crucial en mantener la armonía cósmica. A lo largo de los siglos, esta leyenda ha sido interpretada de diversas formas por diferentes culturas. Algunos la ven como una metáfora de la lucha interna entre los impulsos buenos y malos que todos experimentamos, mientras que otros la consideran una advertencia sobre las consecuencias de ceder al lado oscuro. En la actualidad, la leyenda entre el cielo y el infierno sigue siendo relevante, ya que nos recuerda la importancia de elegir el camino del bien y la bondad en un mundo cada vez más dominado por la violencia y la corrupción. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar la redención a través del arrepentimiento y la bondad hacia los demás. Conclusión. En conclusión, la leyenda entre el cielo y el infierno es un relato poderoso que ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su profundo significado simbólico y su relevancia atemporal. A través de esta historia, podemos reflexionar sobre nuestra propia naturaleza dual y la importancia de tomar decisiones éticas en nuestras vidas. Así, podemos aspirar a alcanzar la paz interior y contribuir positivamente al equilibrio cósmico. La leyenda de los cambiaformas es una de las historias más fascinantes y misteriosas que ha perdurado a lo largo de los siglos en diferentes culturas alrededor del mundo. Se trata de seres extraordinarios con la capacidad de cambiar de forma a voluntad, adoptando la apariencia de cualquier ser vivo. Esta habilidad les otorga un poder y una destreza únicos, que les permite sobrevivir en entornos hostiles y enfrentar diversos peligros. Desde tiempos inmemoriales, las leyendas de los cambiaformas han capturado la imaginación de las personas, inspirando cuentos, mitos y relatos que han perdurado a través de generaciones. En las culturas indígenas de América del Norte, por ejemplo, se habla de los skinwalkers,
seres capaces de transformarse en animales para acechar a sus presas. En la mitología griega, tenemos a Proteo, el dios del mar que podía cambiar de forma a su antojo para escapar de sus perseguidores. Una de las características más interesantes de los cambiaformas es su capacidad de adaptarse a cualquier situación, convirtiéndose en el animal más adecuado para sobrevivir en un determinado entorno. Esta habilidad les confiere una ventaja única en la naturaleza, permitiéndoles cazar con eficacia, escapar de depredadores o incluso confundir a sus enemigos. Sin embargo, la historia de los cambiaformas también está envuelta en misterio y peligro. Se dice que aquellos que buscan obtener el poder de cambiar de forma deben pagar un alto precio, a menudo en forma de pérdida de humanidad o conexión con la naturaleza. Además, la capacidad de transformarse en otro ser vivo conlleva el riesgo de perder la propia identidad, confundiéndose y perdiéndose en la forma adoptada. A lo largo de los años, los cambiaformas han sido retratados de diferentes maneras en la cultura popular, desde criaturas místicas y poderosas hasta seres monstruosos y peligrosos. En la literatura, el cine y la televisión, encontramos numerosas representaciones de estos seres mágicos que han cautivado a audiencias de todo el mundo. En conclusión, la leyenda de los cambiaformas es una historia fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos en diferentes culturas y tradiciones. Estos seres misteriosos con la capacidad de cambiar de forma representan la dualidad de la naturaleza humana y la constante lucha por encontrar el equilibrio entre la identidad propia y la capacidad de adaptarse a los cambios. Aunque su existencia pueda ser un misterio, su legado perdura en las leyendas y en la imaginación de aquellos que buscan la magia y el misterio en el mundo que les rodea. Introducción. La idea de la existencia de vida extraterrestre ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. La posibilidad de que seres de otros planetas visiten la Tierra ha dado lugar a numerosas leyendas y teorías a lo largo de la historia. En este artículo exploraremos la fascinante leyenda de los extraterrestres, analizando su origen, las evidencias que la respaldan y su impacto en la cultura popular. Desarrollo. La creencia en la existencia de seres extraterrestres se remonta a la antigüedad, con relatos de visitantes de otros mundos que se encuentran en textos de civilizaciones como la sumeria, egipcia y griega. Uno de los casos más conocidos es el de los Anunnaki, una raza de seres mitológicos que, según las leyendas sumerias, descendieron del cielo a la tierra. Estos relatos antiguos han contribuido a alimentar la idea de que los extraterrestres han estado interactuando con los humanos desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, ha habido numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, que han sido atribuidos a la presencia de naves extraterrestres. Uno de los casos más famosos es el incidente de Roswell en 1947, en el que se informó de que un objeto volador se estrelló en Nuevo México y se recuperaron restos de una nave extraterrestre. A pesar de que el gobierno estadounidense lo desmintió como un globo meteorológico, muchos creyentes en la existencia de extraterrestres ven este incidente como evidencia de un encubrimiento. En la era moderna, la idea de los extraterrestres ha seguido captando la atención del público a través de películas, series de televisión y libros de ciencia ficción. Historias como Encuentros cercanos del tercer tipo y Expediente X han contribuido a alimentar la fascinación por la posibilidad de vida en otros planetas y de visitas extraterrestres a la Tierra. Conclusión. La leyenda de los extraterrestres es un tema que ha capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de la historia. Desde antiguas civilizaciones hasta la era moderna, la idea de seres de otro mundo ha sido objeto de especulación, teorías y avistamientos. Aunque no hay evidencia científica concluyente de la existencia de vida extraterrestre, la creencia en su presencia en la Tierra sigue siendo una fuente de inspiración para la cultura popular y la ciencia ficción. En última instancia, la incógnita de si estamos solos en el universo o si compartimos el cosmos con otras formas de vida sigue siendo una de las grandes interrogantes de la humanidad.
La leyenda de la Cueva del Diablo es una historia popular en muchas culturas alrededor del mundo que ha sido transmitida de generación en generación a lo largo de los años. Esta leyenda cuenta la historia de una cueva misteriosa que se cree que es habitada por el mismísimo diablo. La Cueva del Diablo es conocida por ser un lugar oscuro, peligroso y lleno de misterios que desafían la razón humana. La introducción de la leyenda de la Cueva del Diablo varía dependiendo de la región en la que se cuente, pero en la mayoría de las versiones, la cueva se encuentra en un lugar remoto y desconocido, alejado de la civilización. Se dice que aquellos que se aventuran en la Cueva del Diablo nunca regresan y que aquellos que lo hacen con una mirada de terror en sus ojos y una historia increíble que contar. El desarrollo de la leyenda cuenta que la Cueva del Diablo es un lugar donde el mal acecha en cada rincón, donde las sombras se retuercen y susurran, y donde se pueden escuchar los sonidos de criaturas que no pertenecen a este mundo. Se dice que el diablo mismo reside en la cueva, planeando maldades y atrapando a aquellos que se atreven a desafiarlo. Algunas versiones de la leyenda afirman que aquellos que entran en la Cueva del Diablo son tentados por el diablo con promesas de riquezas y poder a cambio de sus almas. A lo largo de la historia, muchos valientes han intentado explorar la Cueva del Diablo en busca de tesoros ocultos o respuestas a sus preguntas más profundas, solo para desaparecer sin dejar rastro. Se cuentan historias de exploradores que fueron encontrados muertos en extrañas circunstancias, con expresiones de terror congeladas en sus rostros, como si hubieran visto algo más allá de la comprensión humana. La conclusión de la leyenda de la Cueva del Diablo es siempre la misma. Aquellos que se aventuran en la cueva nunca regresan, y los que lo hacen con secuelas insondables en sus mentes. La Cueva del Diablo se ha convertido en un emblema del misterio y el peligro, un lugar prohibido para los seres humanos y un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. En resumen, la leyenda de la Cueva del Diablo es una historia fascinante que ha cautivado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Aunque pueda parecer solo un cuento de terror, la leyenda de la Cueva del Diablo nos recuerda que siempre hay lugares en el mundo que desafían nuestra comprensión y que están llenos de misterios y peligros insondables. Introducción. Las leyendas de los gigantes han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Estas historias de seres colosales y poderosos han sido parte de la mitología de diversas culturas alrededor del mundo, desde la antigua Grecia hasta la tradición oral de los pueblos indígenas de América. En este artículo exploraremos algunas de las leyendas más famosas sobre los gigantes y su lugar en la imaginación popular. Desarrollo. En la mitología griega, los gigantes eran conocidos como los gigantes, seres enormes, nacidos de la unión de la tierra, Gea, y el cielo, Urano. Estos seres representaban una amenaza para los dioses del Olimpo, y la famosa guerra entre dioses y gigantes, conocida como la gigantomaquia, fue un tema recurrente en la literatura clásica. Uno de los gigantes más conocidos en la mitología griega es Tifón, descrito como un ser de 100 cabezas y fuego en lugar de ojos. En la mitología nórdica, los gigantes también ocupan un lugar importante. En esta tradición, los gigantes son seres que representan el caos y la destrucción, en contraposición a los dioses, que representan el orden y la civilización. Uno de los gigantes más famosos en la mitología nórdica es Ymir, el primer ser en emerger del hielo primordial y el ancestro de todos los gigantes. En la tradición de los pueblos indígenas de América, los gigantes también tienen un lugar destacado en la cosmogonía y la mitología. En muchas culturas se relata la existencia de gigantes que habitaban la Tierra en tiempos remotos, antes de la llegada de los seres humanos. Estos gigantes son a menudo descritos como seres míticos de gran estatura y fuerza sobrehumana, que jugaron un papel crucial en la creación del mundo tal como lo conocemos. Conclusión.
Las leyendas de los gigantes son una parte fundamental de la mitología y la imaginería popular a lo largo de la historia. Estas historias de seres colosales y poderosos nos hablan de la eterna lucha entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. A través de las leyendas de los gigantes, exploramos nuestros temores más profundos y nuestras aspiraciones más elevadas, reflexionando sobre nuestra propia condición humana y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Aunque los gigantes pueden ser símbolos de peligro y amenaza, también son representaciones de la grandeza y la majestuosidad que habita en lo más profundo de nuestro ser. Así, las leyendas de los gigantes continúan inspirando y cautivando a generaciones enteras, recordándonos que en un mundo lleno de maravillas y misterios, todo es posible. La leyenda de las sirenas es una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos y que ha cautivado a personas de todas las edades. Estas criaturas míticas, mitad mujeres y mitad peces, han sido objeto de numerosas leyendas y relatos en diferentes culturas alrededor del mundo. En la mitología griega, las sirenas eran seres marinos que seducían a los marineros con su bello canto para luego llevarlos a una muerte segura en las rocas. Introducción. Las sirenas son seres mitológicos que han capturado la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su representación como hermosas mujeres con cola de pez ha dado lugar a numerosas historias y leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. En la mitología griega, las sirenas eran conocidas por su canto hipnótico, capaz de tentar a los marineros y llevarlos a una muerte segura en las aguas. Desarrollo. La leyenda de las sirenas ha sido transmitida a través de generaciones, adaptándose a las diferentes culturas y creencias. En algunas tradiciones, las sirenas son seres benévolos que protegen a los navegantes en alta mar, mientras que en otras son criaturas peligrosas y seductoras que buscan llevar a los marineros a su perdición. En la mitología nórdica, las sirenas eran conocidas como las valquirias del mar, guardianas de los mares y protectoras de los navegantes. En la literatura y el arte, las sirenas han sido representadas de diversas formas. En la Odisea de Homero, Ulises se enfrenta a las sirenas y se ata a un mástil para resistir su canto. En la pintura y la escultura, las sirenas han sido retratadas como hermosas mujeres con largas colas de pez, seduciendo a los hombres con su canto y su belleza. En la música, el mito de las sirenas ha inspirado numerosas obras, desde óperas hasta canciones populares. En la cultura popular, las sirenas siguen siendo un tema recurrente en películas, series de televisión y libros. La imagen de las sirenas como seres misteriosos y seductores ha perdurado a lo largo del tiempo, alimentando la fantasía y la imaginación de las personas. En la actualidad, las sirenas también se han convertido en un símbolo de feminidad y poder, representando la belleza y la fuerza de las mujeres en el mundo. Conclusión. La leyenda de las sirenas sigue cautivando a personas de todas las edades y culturas, manteniendo viva una tradición milenaria llena de misterio y encanto. A través de los siglos, las sirenas han sido símbolo de peligro y tentación, pero también de protección y belleza. Su imagen ha inspirado obras de arte, literatura y música, contribuyendo a enriquecer el imaginario colectivo de la humanidad. En definitiva, la leyenda de las sirenas nos recuerda la magia y el misterio que habita en las profundidades del mar, un mundo lleno de secretos y maravillas aún por descubrir. La leyenda del hombre de las nieves, también conocido como el Yeti, es una de las historias más fascinantes y misteriosas que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo durante siglos. Se cree que este ser mítico habita en las montañas más altas del Himalaya. Ilais, Ingirs, Lashan Saris, Frai, Sari, Spari Maltas de Nepal, Tíbet y Bután. Introducción. La leyenda del hombre de las nieves ha sido transmitida a lo largo de generaciones en las culturas de la región del Himalaya. Se dice que este ser misterioso es similar gran simio, con una estatura impresionante, pelaje grueso y blanco y una fuerza sobrenatural. A lo largo de los años han surgido numerosos avistamientos y relatos
que han alimentado la fascinación por esta mítica criatura. Desarrollo. Una de las primeras menciones del hombre de las nieves se remonta al siglo XIX, cuando exploradores europeos en el Himalaya escucharon historias de los lugareños sobre un ser salvaje que habitaba las altas montañas. Desde entonces, numerosos expedicionarios han intentado capturar pruebas de la existencia del Yeti, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia. A pesar de la falta de pruebas tangibles, muchos creyentes en la existencia del hombre de las nieves apuntan a avistamientos y huellas misteriosas como indicios de su presencia en las regiones montañosas. Algunos incluso afirman haber tenido encuentros cercanos con la criatura, describiéndola como una figura imponente y misteriosa que se desvanece rápidamente en la nieve. La leyenda del hombre de las nieves ha sido objeto de especulación y debate entre científicos, exploradores y entusiastas del folclore durante décadas. Algunos sostienen que se trata de una criatura desconocida para la ciencia, posiblemente un primate gigante aún por descubrir. Otros argumentan que los avistamientos y testimonios son simplemente fruto de la imaginación o malinterpretaciones de fenómenos naturales. Conclusión. En definitiva, la leyenda del hombre de las nieves sigue siendo un misterio sin resolver que continúa capturando la imaginación de las personas en todo el mundo. Ya sea una criatura real o simplemente un mito, el Yeti representa la fascinación humana por lo desconocido y lo misterioso en las regiones más remotas de nuestro planeta. A pesar de la falta de pruebas contundentes, la búsqueda del hombre de las nieves sigue atrayendo a aventureros y científicos que desean descubrir la verdad detrás de esta enigmática criatura. Mientras tanto, la leyenda del Yeti seguirá siendo parte del folclore y la cultura de las comunidades que habitan las impresionantes montañas del Himalaya. Introducción. La leyenda de los hombres lobo es una de las historias más fascinantes y aterradoras que han capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. La idea de un ser humano que se transforma en una bestia feroz bajo la luz de la luna llena ha sido parte de la mitología y folclore de diversas culturas alrededor del mundo. En este artículo exploraremos el origen, las variaciones y el significado detrás de la leyenda de los hombres lobo. Desarrollo. La leyenda de los hombres lobo tiene sus raíces en la antigüedad, con las primeras referencias a estos seres en textos griegos y romanos. La idea de la transformación de un humano en un lobo ha sido asociada con castigos divinos, maldiciones y rituales oscuros. En la cultura europea, la figura del hombre lobo ha sido vinculada con la luna llena, la noche y la ferocidad. Se dice que los hombres lobo son capaces de cambiar su forma al ser mordidos por otro hombre lobo o maldecidos por una bruja. La leyenda de los hombres lobo también ha sido popularizada en la literatura y el cine, con obras como Drácula de Bram Stoker y filmes como El hombre lobo de 1941. Estas representaciones han contribuido a perpetuar la imagen del hombre lobo como una criatura aterradora y salvaje. Sin embargo, también se han explorado aspectos más humanos de los hombres lobo, como el conflicto interno entre su forma humana y su bestialidad. En algunas culturas, los hombres lobo son vistos como protectores de la naturaleza y guardianes de la tierra. Se cree que tienen una conexión especial con la naturaleza y el mundo salvaje. En otras tradiciones, los hombres lobo son vistos como seres malévolos que se alimentan de la carne de humanos y animales de manera violenta. En la actualidad, la leyenda de los hombres lobo sigue siendo una fuente de fascinación y misterio para muchas personas. Aunque la idea de los hombres lobo como seres reales ha sido desacreditada,
la figura del hombre lobo sigue presente en la cultura popular a través de películas, libros, series de televisión y juegos de rol. Conclusión. La leyenda de los hombres lobo es un tema fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos y ha sido adaptado y reinterpretado en diversas formas a lo largo de la historia. A través de la figura del hombre lobo, exploramos nuestra relación con la naturaleza, nuestras propias sombras internas y nuestros miedos más profundos. Aunque los hombres lobo solo existen en las historias y en nuestra imaginación, su poder simbólico sigue resonando en la cultura contemporánea. La leyenda de los hombres lobo nos recuerda que, en lo más profundo de nuestra psique, todavía existe un vínculo con lo salvaje y lo desconocido. La leyenda del Conde Drácula es una de las historias más famosas y fascinantes en la cultura popular. Este personaje, que ha sido representado en numerosas películas, libros y obras de teatro, ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿quién era en realidad el Conde Drácula y cuál es el origen de su leyenda? En este artículo, exploraremos la historia detrás de este vampiro legendario y desentrañaremos los mitos y realidades que lo rodean. Introducción. El Conde Drácula es un personaje ficticio creado por el escritor Bram Stoker en su novela homónima de 1897. Sin embargo, la inspiración para este personaje proviene de una figura histórica real, Vlad III, príncipe de Valaquia en el siglo XV. Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, fue un héroe nacional en su país debido a su feroz resistencia contra los invasores turcos. Desarrollo. La conexión entre Vlad III y el Conde Drácula se debe principalmente a su reputación como un líder militar brutal y despiadado. Se dice que Vlad III empalaba a sus enemigos como castigo por sus crímenes y para atemorizar a quienes osaban desafiarlo. Esta crueldad le valió el apodo de Dracul en rumano, que significa el diablo o el dragón, en referencia a la casa de su padre, la casa de Draculest. La novela de Bram Stoker tomó prestado este apodo para crear al personaje del Conde Drácula, un vampiro inmortal con poderes sobrenaturales que se alimenta de la sangre de sus víctimas. Aunque la historia de Stoker no se basa directamente en la vida de Vlad III, la conexión entre los dos personajes ha perdurado a lo largo de los años y ha contribuido a enriquecer la leyenda del Conde Drácula. La novela de Stoker tuvo un éxito inmediato y se convirtió en un clásico de la literatura gótica. La historia sigue a Jonathan Harker, un joven abogado inglés que viaja a Transilvania para cerrar un acuerdo inmobiliario con el Conde Drácula. Sin embargo, pronto descubre que su anfitrión es en realidad un vampiro sediento de sangre y que su vida corre peligro. El Conde Drácula es retratado como un ser maligno y seductor que acecha en las sombras de la noche en busca de su próxima presa. A lo largo de la novela, Stoker explora temas como la dualidad del bien y el mal, la lucha entre la luz y la oscuridad, y la inmortalidad deseada, pero temida, por el hombre. Conclusión. La leyenda del Conde Drácula ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de fascinación y terror para muchas personas en la actualidad. Aunque su origen se remonta a figuras históricas reales, como Vlad III, su transformación en el vampiro legendario que conocemos hoy en día es una prueba del poder de la imaginación y la creatividad humana. Ya sea a través de las adaptaciones cinematográficas de Hollywood, las series de televisión o las novelas contemporáneas, el mito del Conde Drácula continúa inspirando nuevas generaciones de fanáticos del horror y la literatura gótica. Su legado perdurará durante muchos años más, alimentando nuestros sueños y nuestras pesadillas con su presencia inmortal en el imaginario colectivo. Introducción. La leyenda del reino de Atlántida ha fascinado a civilizaciones antiguas y contemporáneas por igual. Se trata de una historia mítica que ha perdurado a lo largo de los siglos
y ha servido como fuente de inspiración para relatos literarios, películas y teorías conspirativas. En este artículo, exploraremos los orígenes de la leyenda de Atlántida, sus posibles ubicaciones y la influencia que ha tenido en la cultura popular. Desarrollo. La primera mención conocida de Atlántida se encuentra en los diálogos de Timeo y Critias, escritos por el filósofo griego Platón en el siglo IV a.C. Según Platón, Atlántida era una isla poderosa y avanzada que existía al oeste de las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar. La sociedad de Atlántida se describe como perfecta en muchos aspectos, pero se corrompió por la ambición y la arrogancia de sus gobernantes, lo que llevó a su destrucción en un solo día y una sola noche. Solo unos pocos elegidos lograron escapar y transmitir la historia de la gran civilización perdida. A lo largo de los siglos han surgido numerosas teorías sobre la ubicación real de Atlántida. Algunos creen que la isla se encontraba en el Océano Atlántico, cerca de las Azores o las Bahamas. Otros sugieren que Atlántida era una metáfora o una alegoría en lugar de un lugar físico, representando la caída de una civilización idealizada. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos y exploradores, hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia concreta que respalde la existencia de Atlántida. La leyenda de Atlántida ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y teóricos de lo paranormal. En la literatura, autores como Julio Verne, J.R.R. Tolkien y H.P. Lovecraft han incorporado referencias a Atlántida en sus obras, añadiendo un sentido de misterio y maravilla. En el cine, películas como Atlantis, El Imperio Perdido, de Disney, y Atlántida, El Continente Perdido, de James Cameron, han reinventado la historia de Atlántida para audiencias contemporáneas. La leyenda de Atlántida también ha sido objeto de especulación en la cultura popular. Muchas personas creen que la existencia de Atlántida podría explicar fenómenos inexplicables como desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas o anomalías geológicas en el fondo del océano. A pesar de la falta de evidencia científica sólida, la idea de una civilización antigua y avanzada perdida sigue siendo un tema recurrente en la imaginación popular. Conclusión. En resumen, la leyenda del reino de Atlántida es un mito perdurable que ha inspirado a generaciones de personas en todo el mundo. Aunque su existencia real sigue siendo un misterio, Atlántida simboliza la fragilidad de las civilizaciones humanas y la necesidad de preservar la sabiduría y la virtud en lugar del poder y la ambición desmedida. A través de la literatura, el cine y la cultura popular, la historia de Atlántida seguirá cautivando a quienes buscan descubrir los secretos del pasado y las maravillas del mundo perdido. La silla maldita de Thomas Boss. Bye. Un misterio que perdura en el tiempo. Introducción. La historia de la silla maldita de Thomas Boss Bye ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndose en un mito que ha despertado el interés de muchos. Se dice que esta silla, que perteneció a un famoso artista del siglo XIX, está poseída por una energía oscura que ha causado desgracias a quienes han osado sentarse en ella. En este artículo exploraremos los orígenes de esta leyenda, los eventos misteriosos que la rodean y las posibles explicaciones detrás de la supuesta maldición. Desarrollo. Thomas Boss Bye fue un renombrado artista de la época victoriana, conocido por sus pinturas de paisajes y retratos. Se dice que la silla maldita fue su asiento favorito en su estudio, donde pasaba largas horas trabajando en sus obras maestras. Sin embargo, tras su muerte en circunstancias desconocidas, comenzaron a surgir extraños rumores sobre la silla. Según la leyenda, aquellos que se sentaban en la silla de Thomas Boss Bye experimentaban una serie de sucesos inexplicables y desafortunados. Desde accidentes inexplicables hasta tragedias familiares,
se atribuían todos los infortunios a la silla maldita. Incluso se decía que la silla emitía un aura oscura y perturbadora que ahuyentaba a los más valientes. A lo largo de los años, diferentes propietarios han intentado deshacerse de la silla maldita, vendiéndola en subastas o quitándosela de encima de cualquier forma posible. Sin embargo, la silla siempre terminaba regresando a sus dueños anteriores, como si estuviera destinada a permanecer junto a ellos. Esta inquietante característica solo aumentaba la leyenda y la intriga en torno a la maldición de Thomas Bosby. Conclusión. La historia de la silla maldita de Thomas Bosby es un fascinante enigma que ha perdurado a lo largo de los años, resistiendo el paso del tiempo y manteniendo viva la curiosidad de quienes la conocen. Aunque no existen pruebas concretas que respalden la supuesta maldición, la leyenda continúa generando controversia y debate entre los creyentes y los escépticos. Ya sea producto de la superstición o de una serie de coincidencias, la silla maldita de Thomas Bosby nos recuerda que existe un aura de misterio que aún no podemos explicar por completo. Quizás nunca sepamos la verdad detrás de esta enigmática historia, pero sin duda seguirá siendo un tema de interés para aquellos que disfrutan de los relatos sobrenaturales y misteriosos. La leyenda de la Pascualita. Introducción. La leyenda de la Pascualita es una historia que ha intrigado a los habitantes de la ciudad de Chihuahua, México, desde hace décadas. Se trata de una leyenda urbana que envuelve a una maniquí de novia que se encuentra en una tienda de vestidos de novia y que, según cuentan, tiene un origen misterioso y sobrenatural. En este artículo exploraremos en detalle la historia de la Pascualita y las distintas teorías que han surgido en torno a ella. Desarrollo. La Pascualita es una figura de novia extremadamente realista que se encuentra en la boutique de novias La Popular, en la ciudad de Chihuahua. Se cree que la maniquí fue creada en la década de 1930 por un famoso escultor francés, aunque hay quienes aseguran que la figura es en realidad el cadáver embalsamado de la hija del propietario de la tienda, quien falleció el día de su boda. La leyenda de la Pascualita ha crecido con el paso de los años, alimentada por relatos de personas que aseguran haber presenciado cómo la figura cambia de posición durante la noche o que han visto lágrimas en sus ojos. Algunos incluso afirman que la maniquí es capaz de mover los dedos de las manos. Otra teoría que ha surgido en torno a la Pascualita es que la figura está poseída por el espíritu de la verdadera hija del propietario de la tienda, quien, según la leyenda, murió en un accidente de tráfico el día de su boda. Se dice que la madre de la joven, sumida en el dolor, decidió embalsamar el cuerpo de su hija y colocarlo en la tienda como una forma de mantenerla cerca. Conclusión. La leyenda de la Pascualita es un misterio que ha perdurado en el tiempo y que ha capturado la imaginación de los habitantes de Chihuahua y de todos aquellos que han escuchado sobre ella. A pesar de que no existen pruebas concretas que respalden las teorías en torno a la figura de la Pascualita, la historia de esta maniquí sigue siendo motivo de fascinación y asombro. Ya sea que se trate de una simple figura de maniquí extremadamente realista o de algo mucho más misterioso, la Pascualita continúa siendo un enigma sin resolver que sigue intrigando a quienes se acercan a La Popular en busca de respuestas. La leyenda del muñeco Robert es una historia urbana que ha sido transmitida de generación en generación en Key West, Florida. Se dice que este muñeco poseído tiene la capacidad de traer desgracias y maldiciones a quienes se atrevan a poseerlo o incluso a fotografiarlo sin su consentimiento. Introducción. La historia del muñeco. Robert se remonta a principios del siglo XX, cuando un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un muñeco de tamaño humano como regalo de su niñera. El muñeco, que parecía estar hecho a imagen y semejanza del niño, fue nombrado Robert en honor a él mismo. Desde el momento en que el muñeco llegó a la casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Desarrollo.
Se dice que Robert, el muñeco, tenía una influencia maligna sobre la casa de los Otto. Los visitantes afirmaban que podían escuchar risas diabólicas provenientes de la habitación donde se encontraba el muñeco, e incluso aseguraban ver cómo sus expresiones faciales parecían cambiar cuando nadie los miraba. Los vecinos también afirmaban haber visto a Robert moviéndose de una habitación a otra cuando la familia estaba fuera de casa. La leyenda cuenta que Robert el muñeco causaba desgracias a las personas que lo rodeaban. Los Otto experimentaron problemas financieros, enfermedades repentinas y eventos desafortunados que coincidían con la presencia de Robert en la casa. Incluso se rumorea que la muerte de la niñera que regaló el muñeco estuvo relacionada con una disputa que tuvo con Robert antes de su trágico final. A lo largo de los años, varios propietarios de la casa han intentado deshacerse de Robert el muñeco, pero siempre han encontrado obstáculos que los han obligado a devolverlo a su lugar original. Se dice que aquellos que se han atrevido a llevarse a Robert han experimentado infortunios que los han llevado a arrepentirse de su decisión. La leyenda del muñeco Robert ha trascendido las fronteras de Key West y se ha convertido en un fenómeno cultural que atrae a turistas de todo el mundo. Conclusión. Aunque la historia del muñeco Robert puede parecer simplemente una leyenda urbana, muchos creen firmemente en su poder sobrenatural para traer desgracias a quienes se cruzan en su camino. Ya sea por miedo o por respeto a lo desconocido, la historia del muñeco Robert continúa fascinando a las personas y generando debate sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales en nuestro mundo. ¿Serías capaz de desafiar a Robert el muñeco y poner a prueba tu suerte? Por si acaso, la recomendación es mantenerse alejado de él y no provocar su ira, ya que las consecuencias podrían ser desastrosas. La leyenda de la muñeca Annabelle es una de las historias más aterradoras y enigmáticas del mundo de lo paranormal. Se ha vuelto famosa a través de la franquicia de películas El Conjuro, dirigida por James Wan, que ha explorado diversos casos de actividad sobrenatural. La muñeca Annabelle es uno de los objetos más temidos y controvertidos en el mundo de lo paranormal, y su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Introducción a la leyenda de la muñeca Annabelle. La historia de la muñeca. Annabelle comienza en la década de 1970, cuando fue comprada como un regalo para una joven mujer llamada Donna. Donna pronto comenzó a notar comportamientos extraños por parte de la muñeca, como moverse de lugar sin razón aparente y cambiar de posición durante la noche. Además, Donna y su compañera de cuarto Angie también reportaron encuentros con la muñeca en los que sentían una presencia siniestra y malévola. Desarrollo de la leyenda de la muñeca Annabelle. Los eventos escalofriantes que rodean a la muñeca Annabelle llevaron a Donna y Angie a buscar ayuda de un medium, quien les reveló que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había fallecido en un accidente cerca de la casa de Donna. Según el medium, el espíritu de Annabelle estaba buscando refugio en la muñeca para poder comunicarse con las personas que la rodeaban. A medida que los fenómenos paranormales en torno a la muñeca Annabelle se volvieron más intensos y violentos, Donna y Angie decidieron contactar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se especializaban en casos de posesiones demoníacas. Los Warren se llevaron la muñeca a su museo del ocultismo, donde la encerraron en una vitrina de vidrio bendecida por un sacerdote, para evitar que siga causando daño a quienes se acerquen a ella. Conclusión de la leyenda de la muñeca Annabelle. La leyenda de la muñeca Annabelle ha generado debate y controversia entre los creyentes en lo paranormal y los escépticos. Algunos consideran que se trata de una historia inventada para crear sensacionalismo, mientras que otros aseguran que la muñeca está verdaderamente poseída por una entidad demoníaca. Sea cual sea la verdad detrás de la leyenda, la historia de la muñeca Annabelle sigue capturando la imaginación de las personas y manteniendo viva la fascinación por lo sobrenatural. En resumen, la muñeca Annabelle es un objeto misterioso y aterrador que ha captado la atención del público durante décadas. A través de sus apariciones en películas y documentales, la historia de la muñeca Annabelle sigue intrigando a quienes buscan respuestas en el mundo de lo paranormal.
¿Será verdad la leyenda de la muñeca Annabelle? ¿O simplemente se trata de una creación de la imaginación humana? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio sin resolver. La leyenda de la Nahuala es una de las historias más populares y conocidas de la cultura mexicana. Se trata de un relato que ha pasado de generación en generación, lleno de misterio, tradición y un toque de terror que ha cautivado a personas de todas las edades. Introducción. La leyenda de la Nahuala narra la historia de una mujer que vendió su alma al diablo a cambio de poder y riqueza. Sin embargo, tras su muerte, su espíritu regresó para atormentar a los habitantes de un pequeño pueblo en México. La presencia de la Nahuala se manifiesta en forma de un ave negra y aterradora que se aparece a los niños desobedientes durante la noche. Desarrollo. Según la leyenda, la Nahuala acecha a los niños que no se portan bien, llevándolos a su oscuro reino donde son condenados a vagar por la eternidad. Se dice que la única forma de protegerse de la Nahuala es rezar y portar un amuleto sagrado. Los habitantes del pueblo vivían atemorizados, con el temor constante de encontrarse cara a cara con esta criatura malévola. La historia de la Nahuala ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndose en parte fundamental de la cultura popular mexicana. Muchos relatos y películas han sido inspirados por esta leyenda, manteniendo viva la tradición y el misterio que la rodea. La sociedad mexicana ha adoptado la figura de la Nahuala como un símbolo de respeto a las tradiciones y como una advertencia para aquellos que se apartan del camino recto. Conclusión. En conclusión, la leyenda de la Nahuala es un relato fascinante que ha perdurado a lo largo del tiempo, cautivando a personas de todas las edades con su misterio y su simbolismo. A través de esta historia, se transmiten valores como el respeto, la obediencia y la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales. La Nahuala sigue siendo una figura relevante en la cultura mexicana, recordándonos la importancia de mantener viva nuestra herencia cultural y respetar las enseñanzas de nuestros antepasados. No te arriesgues a encontrarte con la Nahuala y recuerda siempre portar un amuleto sagrado. Introducción. La historia del antiguo Egipto está llena de misterios y leyendas que han capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Una de las figuras más enigmáticas de esta civilización es el joven faraón Tutankamón, cuya tumba fue descubierta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. En este artículo exploraremos la fascinante historia de Tutankamón, su reinado y las teorías que rodean su muerte prematura. Desarrollo. Tutankamón, cuyo nombre significa imagen viva de Amón, ascendió al trono de Egipto a una temprana edad, posiblemente alrededor de los 9 años. Se cree que reinó durante un corto periodo de tiempo, probablemente entre los años 1332 a.C. y 1323 a.C. A pesar de su breve reinado, Tutankamón es uno de los faraones más famosos de la historia, debido al descubrimiento de su tumba intacta en el Valle de los Reyes. La tumba de Tutankamón, conocida como KU-62, fue descubierta por Howard Carter después de años de excavaciones en el Valle de los Reyes. La tumba estaba llena de tesoros increíbles, incluyendo joyas, estatuas, muebles y otros objetos funerarios. Sin embargo, lo más sorprendente fue la máscara funeraria de oro macizo que cubría la cabeza del faraón, la cual se convirtió en uno de los íconos más reconocibles del antiguo Egipto. A pesar de la riqueza de su tumba, la muerte de Tutankamón sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que murió a una edad temprana, posiblemente a causa de una enfermedad o un accidente. Otros sugieren que pudo haber sido asesinado, aunque no hay pruebas fehacientes que respalden esta teoría. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate entre los egiptólogos. Conclusión. La leyenda de Tutankamón continúa fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su reinado corto y su tumba increíblemente conservada proporcionan una ventana única a la vida y la muerte en el antiguo Egipto.
a pesar de los muchos años que han pasado desde su descubrimiento. El faraón Tutankamón sigue siendo un enigma que despierta la curiosidad de arqueólogos, historiadores y aficionados por igual. Su legado perdura a través de los siglos, recordándonos la grandeza y la fragilidad de la vida humana. Introducción. La leyenda del Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios más enigmáticos y fascinantes del mundo. Ubicado en el Océano Atlántico, entre Miami, Bermuda y Puerto Rico, este área ha sido objeto de numerosos relatos de desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas a lo largo de la historia. Aunque la ciencia ha tratado de encontrar explicaciones lógicas para estos sucesos, la incertidumbre y el aura de misterio que rodean al Triángulo de las Bermudas persisten hasta el día de hoy. Desarrollo. El Triángulo de las Bermudas abarca aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados de océano y ha sido escenario de una serie de incidentes que han desconcertado a expertos y curiosos por igual. Se estima que desde el siglo XIX, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en esta región, sin dejar rastro alguno. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19, una misión de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos que desapareció en 1945 con 5 aviones y 14 tripulantes a bordo. Múltiples teorías han surgido a lo largo de los años para tratar de explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Algunos sugieren que fenómenos meteorológicos anómalos, como tormentas eléctricas o microburst, podrían explicar los incidentes, mientras que otros apuntan a la presencia de campos magnéticos inusuales que podrían interferir con la brújula de las embarcaciones y aviones. Por otro lado, hay quienes creen en explicaciones más sobrenaturales, como la intervención de civilizaciones extraterrestres o portales interdimensionales. A pesar de las numerosas teorías que existen, la verdad detrás de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma. La falta de evidencia física y testimonios coherentes ha alimentado la especulación y la intriga en torno a este fenómeno. Sin embargo, es importante recordar que muchas de las desapariciones en esta región tienen explicaciones racionales, como errores humanos, fallos mecánicos o condiciones climáticas adversas. Conclusión. La leyenda del Triángulo de las Bermudas continúa siendo un enigma sin resolver que ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Aunque la ciencia ha tratado de desmitificar este fenómeno, el misterio y el aura de lo inexplicable siguen presentes en la mente de aquellos que se aventuran a explorar las aguas de esta enigmática región. Mientras tanto, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo un recordatorio de cuánto queda por descubrir en los vastos océanos que cubren nuestro planeta. Introducción. La leyenda del jinete sin cabeza es una historia que ha perdurado a lo largo de los años, transmitida de generación en generación a través de diferentes culturas. Este relato de terror ha sido tema de numerosas adaptaciones en la literatura, el cine y la televisión, lo que demuestra su impacto en la sociedad. En este artículo exploraremos el origen de esta leyenda, sus posibles interpretaciones y su relevancia en la cultura popular. Origen de la leyenda. La leyenda del jinete sin cabeza tiene sus raíces en la tradición oral de América y Europa, aunque existen variaciones en diferentes culturas. Una de las versiones más conocidas es la del jinete sin cabeza que deambula por los bosques de Sleepy Hollow, un pueblo ficticio en Nueva York, creada por Washington Irving en su relato La leyenda de Sleepy Hollow en 1820. Interpretaciones de la leyenda. La historia del jinete sin cabeza ha sido interpretada de diversas formas a lo largo del tiempo. Algunos la ven como una metáfora del miedo a lo desconocido y a la muerte, mientras que otros la relacionan con la culpa y el castigo. También se ha sugerido que la figura del jinete sin cabeza representa la venganza de aquellos que han sido agraviados en vida. Relevancia en la cultura popular.
La leyenda del jinete sin cabeza ha trascendido los límites de la tradición oral para convertirse en un símbolo de la cultura popular. Ha sido adaptada en numerosas ocasiones en el cine, la televisión y la literatura, incluyendo películas como Sleepy Hollow de Tim Burton y series de televisión como Sleepy Hollow de Fox. Esta historia ha cautivado a audiencias de todas las edades, manteniendo su relevancia a lo largo del tiempo. Conclusiones. La leyenda del jinete sin cabeza es un relato atemporal que ha sabido capturar la imaginación de las personas durante siglos. Su origen incierto y sus múltiples interpretaciones la convierten en una historia fascinante que sigue siendo relevante en la cultura contemporánea. A través de sus adaptaciones en diferentes medios, esta leyenda continúa asustando y cautivando a nuevas generaciones, demostrando que el miedo y la fascinación por lo desconocido son elementos universales que perduran a lo largo del tiempo. La leyenda de las momias de Guanajuato es una de las historias más famosas y perturbadoras de México, que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Situada en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, esta leyenda está envuelta en misterio y horror, y se ha convertido en un atractivo turístico popular. Introducción. La historia de las momias de Guanajuato se remonta al siglo XIX, cuando la ciudad experimentaba una epidemia de cólera que causó la muerte de cientos de personas. Con la intención de evitar la propagación de la enfermedad, se establecieron cementerios temporales en los que se enterraba a las víctimas de manera rápida y sin demasiado cuidado. Sin embargo, debido a las condiciones del suelo y al clima de la región, los cuerpos se conservaron de manera sorprendente, lo que llevó a la creación de las famosas momias de Guanajuato. Desarrollo. Las primeras momias fueron descubiertas en 1865, cuando un cementerio local fue trasladado para dar paso a la construcción de una carretera. Los trabajadores encontraron varios cuerpos en perfecto estado de conservación, lo que generó una gran conmoción en la población. Poco a poco se fueron descubriendo más momias en otros cementerios de la ciudad, lo que llevó a la creación de un museo dedicado a ellas. En la actualidad, el Museo de las Momias de Guanajuato alberga una colección de más de 100 momias, algunas de las cuales datan del siglo XIX. Se dice que las momias de Guanajuato tienen expresiones de terror en sus rostros, como si hubieran sido enterradas vivas. Esta creencia ha dado lugar a numerosas leyendas y mitos en torno a las momias que han influido en la cultura popular mexicana. Conclusión. La leyenda de las momias de Guanajuato es un ejemplo de cómo la historia y la ficción se entrelazan para crear un relato perturbador y fascinante. A lo largo de los años, esta historia ha sido objeto de numerosas obras literarias, películas y leyendas urbanas que han contribuido a consolidar su lugar en la cultura mexicana. Aunque la historia de las momias de Guanajuato pueda parecer macabra, también es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de preservar la memoria de aquellos que han partido. El Museo de las Momias de Guanajuato sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados de México, atrayendo a miles de personas cada año que desean conocer más acerca de esta inquietante leyenda. La leyenda de El Coco es una de las más populares y aterradoras en la cultura hispana. Se trata de una figura mitológica que se utiliza para asustar a los niños y hacer que se porten bien. En este artículo vamos a explorar más a fondo quién es el Coco, su origen, por qué se ha mantenido vivo a lo largo de los años y su impacto en la sociedad. Introducción a la leyenda de El Coco. El Coco es una figura monstruosa que se describe como un ser malévolo con forma de ser humano, pero con garras afiladas y ojos brillantes. Se cree que vive en los lugares oscuros y se alimenta de los niños desobedientes.
La leyenda de El Coco ha sido utilizada por generaciones como una herramienta para que los padres enseñen a sus hijos a obedecer y a no portarse mal. Origen de la leyenda. El origen de la leyenda de El Coco se remonta a la época colonial en España, donde se le conocía como el hombre del saco. Con el paso del tiempo, la figura se transformó en el coco y se extendió por toda Latinoamérica y otras partes del mundo hispanohablante. Se cree que la figura de El Coco tiene sus raíces en antiguas creencias y mitos sobre seres malignos que acechaban a los niños. Los relatos sobre El Coco. Existen numerosas versiones de la leyenda de El Coco en diferentes países y regiones. En algunas historias se describe a El Coco como un ser que se esconde debajo de la cama o en el armario, esperando a atrapar a los niños que no se portan bien. En otras versiones se le atribuyen diferentes poderes mágicos, como la capacidad de volverse invisible o de hipnotizar a sus presas. Impacto en la sociedad. A lo largo de los años, la figura de El Coco ha tenido un impacto significativo en la sociedad. Muchos padres utilizan la amenaza de El Coco para disciplinar a sus hijos y fomentar el comportamiento adecuado. Sin embargo, muchos críticos argumentan que el uso de esta figura puede generar miedo injustificado en los niños y tener efectos negativos en su desarrollo emocional. Conclusión. En conclusión, la leyenda de El Coco es un tema fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos en la cultura hispana. Aunque se utiliza principalmente como una herramienta para controlar el comportamiento de los niños, también ha generado debate sobre su efectividad y sus posibles consecuencias. Es importante recordar que, en última instancia, la responsabilidad de educar a los niños recae en los padres y cuidadores, y que es fundamental encontrar un equilibrio entre disciplina y respeto por la integridad emocional de los más pequeños. La leyenda de los nahuales es una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos en la cultura mexicana. Se trata de seres misteriosos, con la habilidad de transformarse en animales, generalmente en criaturas como jaguares, coyotes o aves de rapiña. La creencia en los nahuales está arraigada en la tradición de los pueblos originarios de México y ha sido transmitida de generación en generación como parte de su folclore. La palabra nahual proviene del náhuatl nahuali, que significa doble, compañero, aliado. Se cree que los nahuales son seres que poseen una conexión especial con el mundo espiritual y tienen la capacidad de comunicarse con los dioses y los espíritus de la naturaleza. Según la leyenda, cada persona nace con un nahual asignado que lo protege y guía a lo largo de su vida. Se dice que los nahuales pueden hacerse visibles a los humanos o permanecer invisibles y que su presencia causa miedo y respeto a quienes los encuentran. Se les atribuyen poderes sobrenaturales, como la capacidad de curar enfermedades, predecir el futuro o proteger a sus seguidores de peligros. Por otro lado, también se les relaciona con la brujería y la magia negra, siendo temidos por su supuesta capacidad de causar daño a quienes los ofenden. La figura del nahual ha sido representada en diversas manifestaciones del arte mexicano, como la pintura, la literatura y el cine. En la literatura, por ejemplo, el escritor mexicano Amado Nervo incluyó en su obra cuentos y poemas inspirados en la figura del nahual, explorando su lado místico y enigmático. En el cine, la película Nahual, dirigida por Sergio Arau, aborda el tema de los nahuales desde una perspectiva contemporánea, mezclando elementos de la tradición con la realidad actual. A pesar de ser una leyenda, la creencia en los nahuales continúa viva en algunas comunidades rurales de México, donde se realizan rituales y ceremonias para honrar a estos seres y pedirles protección. Si bien muchas personas consideran estas prácticas como supersticiones, para otros son parte importante de su identidad cultural y espiritual. En conclusión, la leyenda de los nahuales es un aspecto fascinante de la cultura mexicana que ha perdurado a lo largo del tiempo, enriqueciendo el folclore y la tradición del país. Aunque los nahuales sigan siendo un enigma sin resolver, su presencia sigue siendo una fuente de inspiración y respeto para quienes creen en él. La leyenda de los chaneques es una de las más populares y tradicionales en la cultura mexicana, especialmente entre las comunidades indígenas.
Estas misteriosas criaturas son descritas como diminutos seres con la piel de color verde que habitan en los bosques, las montañas y las cuevas. Introducción. Los chaneques son considerados como seres protectores de la naturaleza y de los animales que la habitan. Sin embargo, también se les atribuyen travesuras y trucos que pueden jugar a los seres humanos que se adentran en sus territorios. En este artículo exploraremos más a fondo la fascinante historia de los chaneques y las diferentes versiones de esta leyenda en México. Desarrollo. Según la tradición, los chaneques son guardianes de la vida silvestre y se encargan de mantener el equilibrio en el ecosistema. Se dice que si alguien trata de dañar el medio ambiente o a los animales, los chaneques pueden tomar represalias y traer mala suerte a esa persona. Por esta razón, los cazadores y leñadores suelen pedir permiso a los chaneques antes de entrar en sus dominios. Los chaneques también son conocidos por sus travesuras y su habilidad para confundir a los viajeros perdidos en el bosque. Se dice que pueden imitar voces de personas queridas para atraer a los incautos y luego dejarlos desorientados en medio del bosque. Algunas leyendas incluso cuentan que los chaneques pueden llevar a las personas a un mundo paralelo del que nunca podrán regresar. A pesar de su reputación como seres traviesos, los chaneques también tienen un lado amable. Se dice que pueden guiar a los perdidos de regreso a casa, curar enfermedades y proteger a los animales de los cazadores furtivos. Algunas comunidades incluso realizan rituales y ofrendas en honor a los chaneques para pedir su protección y bendiciones. Conclusión. En resumen, la leyenda de los chaneques es una parte importante de la rica tradición folclórica de México. Aunque son seres fantásticos y misteriosos, su presencia en la cultura popular ha servido como un recordatorio de la importancia de cuidar y respetar la naturaleza que nos rodea. Ya sea como guardianes de la vida silvestre o como juguetones duendes del bosque, los chaneques siguen fascinando a generaciones enteras con su historia y sus misterios. La leyenda del Silbón es una de las más populares y aterradoras de la tradición oral venezolana. Se cuenta que en las noches oscuras de los llanos venezolanos, un espectro malévolo acecha a aquellos que se cruzan en su camino, silbando aterradoramente a medida que se acerca. La leyenda del Silbón tiene sus raíces en la cultura popular venezolana y ha sido transmitida de generación en generación. Se dice que el Silbón es el alma en pena de un hombre que mató a su padre y desde entonces vaga por los llanos castigado por su crimen. Según la leyenda, el Silbón es un ser alto y delgado, cubierto de harapos y con una piel pálida como la muerte. Se desplaza con pasos silenciosos, pero su presencia se hace sentir a través de su arrepentido y fantasmal silbido que resuena en la oscuridad de la noche y hace temblar a quienes lo escuchan. Se dice que el Silbón acecha a los borrachos, a los infieles y a los desobedientes, castigándolos por sus pecados y llevándolos a la locura. Se cuenta que aquellos que escuchan su silbido de cerca están condenados a una vida de angustia y desdicha, siendo perseguidos por el espectro hasta el fin de sus días. La leyenda del Silbón también está cargada de simbolismo y reflexiones morales. Se dice que el silbido del espectro es en realidad un lamento por su propio destino, una advertencia para que los vivos no caigan en la tentación de cometer los mismos errores que lo llevaron a su condena. El Silbón representa la culpa, el remordimiento y la justicia divina, recordándonos que nuestros actos tienen consecuencias. A lo largo de los años, la leyenda del Silbón ha sido adaptada en diferentes formas de arte y cultura popular, como la literatura, el cine y la música. Se han realizado películas y obras teatrales basadas en esta terrorífica historia que sigue cautivando a audiencias de todas las edades. En conclusión, la leyenda del Silbón es un relato aterrador que ha perdurado a lo largo de los años, transmitiéndose de generación en generación como un recordatorio de los peligros de la culpa y el remordimiento. A través de su narrativa escalofriante y su simbolismo profundo, el Silbón sigue siendo una de las leyendas más impactantes y cautivadoras de la tradición oral venezolana.
La leyenda del charro negro es una de las historias más famosas y misteriosas de la cultura mexicana. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación y ha cautivado a propios y extraños por igual. Introducción a la leyenda del charro negro. El charro negro es un ser misterioso que, según la leyenda, se aparece en los caminos de México durante las noches oscuras. Se dice que es un jinete sin rostro, que viste un elegante traje de charro, un sombrero negro y monta un caballo, también negro. Se cuenta que su presencia presagia desgracias y muerte, por lo que es temido por todos aquellos que escuchan su leyenda. Desarrollo de la leyenda. Según la tradición oral, el charro negro era un hombre apuesto y valiente que vivía en un pueblo de Maimbrén, México. Era conocido por su destreza en la equitación y por su habilidad en el tiro con la cuerda. Sin embargo, su vanidad y ambición lo llevaron a hacer un pacto con el diablo para obtener más poder y riquezas. El diablo le concedió sus deseos, pero a cambio le pidió su alma. El charro negro aceptó el trato, pero al darse cuenta del error que había cometido, intentó revertirlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El diablo lo condenó a vagar eternamente por los caminos, buscando almas que pudieran liberarlo de su maldición. Desde entonces, se dice que el charro negro se aparece a los incautos que transitan los caminos solos en la noche. Aparece de la nada, montando su caballo negro y sin rostro, y les hace ofertas tentadoras a cambio de sus almas. Aquellos que aceptan quedan atrapados en su destino, mientras que aquellos que lo rechazan logran escapar de su influencia. Conclusión. La del charro negro es un relato fascinante que ha cautivado a muchas personas a lo largo de los años. Aunque algunos consideran que es solo una historia de terror para asustar a los niños, otros creen que tiene un trasfondo más profundo y simbólico sobre los peligros de la vanidad y la avaricia. Sea como sea, la leyenda del charro negro sigue vigente en la cultura popular mexicana y continúa siendo un motivo de fascinación para aquellos que se atreven a adentrarse en sus misterios. Tal vez, la próxima vez que te encuentres solo en un camino oscuro, te llegue el eco de los cascos de un caballo y la risa diabólica de un jinete sin rostro, recordándote que la vanidad y la ambición pueden tener consecuencias terribles. Introducción. La leyenda del chupacabras es una de las historias más enigmáticas y misteriosas que ha capturado la imaginación de muchas personas en América Latina y otras partes del mundo. A lo largo de los años, esta criatura ha sido objeto de numerosos avistamientos y supuestos ataques, lo que ha generado un gran interés y debate sobre su existencia real. Desarrollo. El chupacabras es una criatura legendaria que se ha descrito como un ser parecido a un reptil o un alienígena, con piel escamosa, garras afiladas y ojos rojos brillantes. Su nombre proviene de su supuesto hábito de atacar a animales de granja, especialmente cabras, y su leyenda ha sido difundida principalmente en países de América Latina como Puerto Rico, México y otros. Los primeros informes sobre avistamientos del chupacabras se remontan a la década de 1990, cuando se reportaron ataques en Puerto Rico y otros lugares de la región. Los testigos describieron a la criatura como un ser extraño y aterrador que atacaba a sus presas en la noche, chupando la sangre de los animales y dejando marcas características en sus cuerpos. A medida que la leyenda del chupacabras se extendió a otros países, se multiplicaron los informes de avistamientos y ataques en diferentes regiones de América Latina. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de testimonios y la cobertura mediática, la existencia real de esta criatura sigue siendo un misterio sin resolver. Algunas teorías sugieren que el chupacabras podría ser una forma de histeria colectiva o una creación de la imaginación popular,
mientras que otros creen que podría tratarse de un animal desconocido o una especie mutante. A lo largo de los años, se han propuesto diversas hipótesis para explicar los avistamientos del chupacabras, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Conclusión. La leyenda del chupacabras sigue siendo un enigma fascinante que continúa generando interés y debate en todo el mundo. A pesar de la falta de pruebas concretas sobre su existencia, esta criatura ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y ha inspirado todo tipo de especulaciones y teorías. Ya sea que se trate de una criatura real, un mito o una invención de la imaginación humana, la historia del chupacabras sigue intrigando a quienes buscan respuestas sobre su origen y naturaleza. Aunque los avistamientos y ataques siguen siendo objeto de controversia, el misterio en torno al chupacabras ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en uno de los seres más enigmáticos y aterradores de la mitología contemporánea. La leyenda de La Llorona es una de las más conocidas y temidas en la cultura popular hispana. Esta historia ha pasado de generación en generación, asustando a niños y adultos por igual. En este artículo exploraremos los orígenes de esta leyenda, las diferentes versiones que existen y la razón por la que ha perdurado a lo largo del tiempo. Introducción a la leyenda de La Llorona. La leyenda de La Llorona es una historia que ha sido contada en América Latina durante siglos. Se cree que sus orígenes se remontan a la época de la conquista española, cuando una mujer mestiza, desesperada por la muerte de sus hijos a manos de su marido, se convirtió en un espíritu atormentado que vagaba por las calles llorando y buscando a sus hijos. Desarrollo de la leyenda. Existen numerosas versiones de la leyenda de La Llorona en diferentes países de América Latina. En México, se cuenta que la mujer, llamada María, era una mujer hermosa que se enamoró de un español rico. Sin embargo, cuando tuvieron hijos, él la abandonó por otra mujer. Desesperada y llena de ira, María ahogó a sus hijos en un río y luego se lanzó a las aguas para unirse a ellos en la muerte. En otras versiones de la historia, se dice que La Llorona es el espíritu de una mujer que murió durante el parto o que perdió a sus hijos por alguna desgracia. En todas las versiones, La Llorona es descrita como una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto de lágrimas, que llora y busca desesperadamente a sus hijos por las noches. La razón por la que la leyenda de La Llorona ha perdurado a lo largo del tiempo radica en el miedo que provoca en las personas. La idea de una madre que ha perdido a sus hijos y que vaga por las calles en busca de ellos es aterradora. Además, la historia tiene un elemento de moralidad, ya que se dice que La Llorona castiga a los niños que se portan mal o que desatienden a sus padres. Conclusión: la leyenda de La Llorona es una historia fascinante que ha sido transmitida de generación en generación en América Latina. Aunque su origen exacto es incierto, su impacto en la cultura popular es innegable. La figura de La Llorona es un recordatorio de la importancia del amor maternal y del respeto a la vida. Aunque muchos puedan considerarla solo como un cuento de terror, para otros es una advertencia sobre las consecuencias de actos desesperados y terribles. En definitiva, La Llorona es más que una simple leyenda. Es un símbolo de la eterna lucha entre el amor y la tragedia,